Como ya vimos, la elipse puede tener dos formas diferentes de cómo dibujarla, ya sea la de eje mayor horizontal, que su dibujo sería aproximadamente este que tenemos acá, o la de eje mayor vertical, que tendríamos por acá su forma. Entonces acá tendríamos eje mayor, que sería el eje de mayor longitud, en este caso horizontal, y el eje menor de manera vertical. Entonces, cuando el eje mayor es vertical, entonces tendríamos lógicamente el eje vertical y el eje menor horizontal. Entonces, en la ecuación canónica que tenemos acá, para la elipse de eje horizontal, tenemos las variables h, a, k y b. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Entonces, aquí puse el eje, ¿de acuerdo? El centro, ya lo tenemos, que es donde se intersecan los dos ejes. La distancia que tendríamos entonces del centro a un foco y del centro al otro foco siempre sería c. La distancia que hay del centro a un vértice y del centro al otro vértice siempre sería a unidades. Y la distancia que hay a los vértices secundarios, que sería vértice 3 y vértice 4, los mencionamos o los determinamos por medio del valor que tenga b. Entonces, recordemos que para poder diferenciar entre una elipse de eje mayor horizontal y una elipse de eje mayor vertical es por medio del valor de a. Para cualquiera de los casos se va a cumplir siempre que el valor de a es o debe ser siempre mayor que b. Por lo tanto, entonces, si el número mayor está debajo de x, implica entonces que tendríamos una elipse de eje horizontal. Pero si el valor mayor está debajo de y, tendríamos entonces una elipse de eje mayor vertical. Ahora bien, ¿cómo logramos determinar todas las características de la elipse? Entre esas tenemos el centro. Entonces, para ambas, cualquiera de las dos, siempre el centro tendrá coordenadas h, k. Entonces, si lo vemos con respecto a la elipse de eje vertical, el centro sigue siendo el mismo, h, k, tal y como lo tenemos por acá. Ahora bien, vamos con la parte de los focos. Entonces, ¿qué ocurre con los focos? ¿Bien? Entonces, si hablamos de la elipse de eje mayor horizontal, tendríamos foco 1 y foco 2. No importa cómo los nombremos, foco 2 o foco 1, eso es lo de menos. Lo que nos interesa es que los focos están a una distancia de c unidades del centro. En este caso, como la elipse de eje mayor horizontal, sabemos que los focos van a estar sobre ese eje horizontal. Por lo tanto, entonces, si yo estoy acá en el centro y me muevo hacia la izquierda, la coordenada que varía es la coordenada en x con respecto al centro. Por lo tanto, tendríamos que el foco 1, sus coordenadas vendrían dadas por h menos c, k. Y las coordenadas del foco 2 sería entonces, el del centro, me corro c unidades hacia la derecha, que de igual manera está variando la coordenada en x del vértice. Entonces sería h más c, k. Entonces, ¿qué pasaría con los focos cuando tenemos una elipse de eje mayor vertical, como lo tendríamos por acá? Entonces, muy sencilla. Los focos van a estar siempre sobre el eje vertical. Entonces, del centro nos vamos a mover c unidades hacia arriba, o sea, sobre el eje y del centro
C unidades hacia abajo, perdón, acá el foco, o sea, sobre el eje Y, ¿verdad? Si estuviésemos centrados en 0, 0. Si estuviésemos en otro eje, pues lógicamente el eje mayor vertical sería paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, del centro nos movemos C unidades hacia arriba y del centro nos movemos C unidades hacia abajo. Eso quiere decir entonces que el foco 1 va a tener como coordenadas, vean que en este caso lo que va a variar es el Y, la altura. Por lo tanto, entonces sería K menos C. H, K menos C. Y el foco 2 sería entonces sencillamente H, K más C. Vamos ahora a hablar acerca de los vértices. Entonces, en este caso, con respecto a los vértices, tendríamos la siguiente situación. Para el vértice 1, vean que tendríamos que movernos a unidades del centro hacia la izquierda y a unidades del centro hacia la derecha. En este caso, lo que se va a ver afectada es la coordenada en X con respecto al centro. Por lo tanto, el vértice 1 sería H menos A, K. Y el vértice 2 vendría dado por H más A, K. Los vértices secundarios, que son el vértice 3 y el vértice 4, ahora tienen que ver con respecto al valor que tenga B. Entonces sería del centro, bajamos B unidades, y del centro subimos B unidades. Por lo tanto, entonces, quedaríamos como el vértice 3. Ojo que para el vértice 3 lo que cambia es la altura. Ahí tendríamos H, K menos B. Y para el vértice 4 tendríamos H, K más B. Ahora hablemos de la elipse de eje vertical con respecto a los vértices. En este caso tendríamos que el vértice 1 y el vértice 2 son los vértices que están sobre el eje mayor, entonces son los vértices principales. Ellos se encuentran a unidades del centro hacia abajo y a unidades del centro hacia arriba. Y con respecto a los vértices secundarios, que son vértice 3 y vértice 4, se encuentran a B unidades a la izquierda del centro y a B unidades a la derecha del centro. Entonces, determinemos sus coordenadas. Entonces, para el vértice 1, tendríamos que, sería del centro, nos movemos a unidades hacia abajo. Por lo tanto, sería H, K menos A. Y para el vértice 2, tendríamos que movernos a unidades hacia arriba. Por lo tanto, sería H, K más A. Para los vértices secundarios, que es el vértice 3 y el vértice 4, entonces sus coordenadas respectivas se generan, como lo vemos acá, moviéndome hacia la izquierda o moviéndome hacia la derecha, B unidades. Por lo tanto, entonces, acá tendríamos H menos B, K, y en el vértice 4, H más B, K. Es importante que en esto que hemos estado realizando ahorita no hemos mencionado el valor de C, que sería la distancia que existe del centro a los focos. El valor de C es una constante que la calculamos con C a la 2 igual A a la 2 menos B a la 2 para ambos casos. Entonces, ahí tendríamos elipse de eje mayor horizontal y elipse de eje menor vertical con sus características de cada una de ellas.